reinado en Apocalipsis. Todo apunta a un tiempo donde cuando Cristo viene, más adelante se establece la iglesia. Pero nosotros no podemos colocar la iglesia en el tiempo de los pactos de la ley, porque en ese tiempo todavía Dios estaba trabajando y haciendo promesas para el pueblo de Israel, y nosotros no somos el pueblo de Israel. Ok, cuando se dice aquí la palabra todos, está hablando la palabra hapas en el griego. Ok, está hablando la palabra hapas en el griego, la palabra todos, ¿ok? La palabra todos aquí. La jama natural que Pablo habla en Romanos 11 representa a Israel, el Israel original de Dios, y los judíos también. Algunas de esas jamas fueron desgarradas, fueron quitadas. Entonces ahí fue cuando Pablo dice que los gentiles fueron injertados en esa rama. Pero observa bien que los gentiles fueron injertados en las ramas no para participar del programa que Dios tiene proféticamente con Israel. Vamos entonces a continuar. ¿Están listos? ¿Están listos? Vayamos buscando el capítulo 24 de Mateo, ¿ok? Para hablar sobre el arca, el diluvio y la parábola que Jesús enseña aquí, ¿ok? Dice el capítulo 24. Dice así, versículo 37 en adelante. Dice así, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Esta parábola nos ayuda a entender cuando dice, mas como en los días de Noé. Tenemos que considerar qué pasó en los días de Noé. Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué fue lo que pasó en los días de Noé? Espérate. Discúlpame. Ok, está todo bien. Es la visión mía. La visión mía no está muy bien. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué pasó en los días de Noé? Pues lo que ocurrió es un juicio. Un juicio. Donde muchos murieron ahogados en el diluvio y solamente quedó dentro del arca, Noé y su familia y los animalitos que Noé había trasladado dentro del arca. ¿Ok? El arca es una tipología o una referencia. El arca es una tipología como si fuera Cristo. Como si fuera Cristo, en el sentido que Noé y su familia entraron al arca y fueron salvos, fueron protegidos en el arca acerca del juicio. Por eso la parábola dice como en los días de Noé. O sea que una parábola es una comparación o un ejemplo o una ilustración que Jesús toma de la vida social, de la vida cotidiana, de la sociedad o del campo o de los animales. Esos son parábolas, ideas, ejemplos, comparaciones que se usa el verbo como. ¿El verbo cómo? ¿Cómo es un verbo? No. ¿Cómo es como si fuera un adjetivo? También la palabra como clasificada gramaticalmente es un adverbio. Es un adverbio, pero que también cumple la función de un adjetivo también. Es un adverbio
porque la palabra como adverbio también cumple con la función de un adjetivo y los adjetivos pues cumplen con la función de comparar. Así como, ¿ve? Así como, ok. Perdona que yo vaya de esta forma. Disculpa. Es que como casi nunca hablo de gramática, a veces uno tiene que pensar bien porque yo nunca hablo de gramática. De estas palabras yo casi nunca las hablo y me tomo mi tiempo en recordar un poquito la gramática. Entonces, cuando dice así, la palabra así es un adverbio de modo. Adverbio de modo. Que ese adverbio de modo, juntamente con la palabra como, sirve para hacer comparaciones. Y Jesús hacía estas comparaciones para darle una enseñanza, así como pasó en el juicio que hubo del diluvio, así va a ser en la segunda venida. Esas son las enseñanzas en las parábolas, ¿ok? Pero más adelante voy a dar otras enseñanzas de parábolas que revelan otra cosa un poco más fuerte. En el libro de Mateo, capítulo 13, más adelante, ¿ok? Que hay mucho que aprender, empezando conmigo para la gloria del Señor, ¿ok? Siempre me incluyo a mí. Siempre yo me incluyo a mí, que estoy aprendiendo constantemente delante de la presencia del Señor, ¿ok? Ok, y con mucha debilidad, ¿ok? Con mucha debilidad en la parte humana y en la parte espiritual para la gloria del Señor. Pero seguimos adelante. Y entonces cuando dice aquí, mas como lo tiene Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya yo le estaba diciendo que la palabra venida del Hijo del Hombre no es Jesucristo en el rapto, no es en segunda venida, que es cuando termine el tiempo de toda la gran tribulación. Cuando se finalice toda la gran tribulación, la copa de ira, la ira de Dios, el tiempo del Armagedón, cuando se termine todo juicio de castigo, al final es cuando ya va a venir la segunda venida de Cristo, del Hijo del Hombre. La palabra Hijo de Hombre, Pablo nunca la enseña a la iglesia, porque es una referencia a Cristo Jesús para el pueblo de Israel trayendo juicio. Por eso es que Pablo no usa en los libros de Tesalonicenses la palabra Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando venga en el rapto, en las nubes, no va a venir con ira, con enojo. ¿Ok? Por eso es que la iglesia no enseña un mensaje de evangelio de ira y de enojo, ni tampoco debe de comportarse a los demás con ira y con enojo. Porque en este tiempo Cristo se manifiesta en paz a la iglesia, santificando la iglesia, ¿ok? Justificando a los escogidos que han creído. Pero cuando venga Jesús en su segunda venida, ¿verdad? Que eso es un título, esta palabra es un título que se le dio solamente a Israel. Igualmente la palabra oveja. La palabra oveja no se hace referencia a la iglesia, se hace referencia a Israel, a los mismos judíos, no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Nosotros somos llamados el cuerpo de Cristo cuando hemos creído. Cuando hemos creído somos llamados la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero para los judíos son llamados ovejas, porque ese es el título que Dios permitió darle a Israel. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces dice el versículo 38, porque como en los días de Noé del diluvio, ante el diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando casamiento hasta, ¿viste? Hasta, aquí vemos una preposición, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto es bien importante, cuando dice entró. Cuando dice hasta que el día que entró, ¿quién permitió que Noé entrara en el arca? ¿Quién lo llevó a entrar? Pues Dios. Dios para liberarlo del juicio, de la muerte en el diluvio. Fue Dios el que permitió que Noé entrara en el arca. Dios le dio las instrucciones a Noé que entrara. Entonces, esa entrada en el arca significa que Noé, su familia, fueron salvadas del juicio. Ok, entonces continuamos. Versículo 39.
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así que también, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ve? Aquí está la palabra, así. Cuando dice así es un adverbio de modo, que los adverbios de modo revelan una manera, una forma específica cómo va a suceder un evento. Así sea un evento futuro, o así sea un evento presente, o así sea un evento que ya pasó. Porque si dice que pasó, así fue. Se supone que diría así fue. ¿Ok? Pero cuando se dice así será, tiene que ver con un evento profético del futuro, que así mismo será. Como el juicio, así será la venida de Cristo, de la segunda venida. ¿Ok? Entonces, es importante que cuando dice aquí en el versículo 39, el diluvio y se los llevó a todos, se los llevó a todos, ¿ok? Ok. Cuando se dice aquí la palabra todos, está hablando la palabra hapas en el griego, ¿ok? Está hablando la palabra hapas en el griego, la palabra todos, ¿ok? La palabra todos aquí en el griego. Y hapas en el griego significa realmente todos los incrédulos fueron llevados a juicio. No dice algunos, no, todos. Y esto mismo se puede también comprender o comparar cuando el apóstol Pablo habla en Romanos 11:25. Cuando Pablo habla en Romanos 11:25 en cuanto a los gentiles, la plenitud de los gentiles. Ok, perdona que yo esté lento. Estoy lento porque estoy coordinando y pensando. ¿Ok? Y eso es bien importante. En los estudios bíblicos hay que hacerlo así y es muy natural. Es muy natural. ¿Por qué? Porque yo no tengo conmigo un bosquejo, sino que estoy usando lo que yo puedo grabarme en mi mente, lo estoy reteniendo y estoy poco a poco, aunque sea lento. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice en Romanos 11:25 en cuanto a la plenitud de los gentiles, dice que la plenitud de los gentiles salvos ya se irán con Cristo en el arrebatamiento, que son todos los salvos. No dice algunos salvos. Algunos salvos se van a ir en este tiempo de gracia, en el arrebatamiento, y otra parte de los gentiles pues se irá en la gran tribulación. Eso no es lo que dice Pablo. No dice eso. Cuando se habla de plenitud, se está hablando de un número máximo total, completo, de los pecadores hoy en día que han sido salvos, que todos van a ir en las nubes. No dice alguno. O sea que no dice que otra parte estará en la gran tribulación para ser salvo. Eso no es lo que dice Pablo. Pues así mismito es la palabra hapas del griego. La palabra hapas del griego, que significa todos los incrédulos se perdieron y murieron en el juicio de Noé. Cuando dice todo, son todos, ¿ok? Los incrédulos. Entonces, continuamos. De esta palabra hapas hay una variante, un complemento que sale de la misma palabra hapas. Y es la palabra paz que vemos aquí. ¿Ve? Es la palabra paz que vemos aquí. Aquí está. Aquí está. Que es un complemento, es una continuación de esta palabra. Esta palabra es una continuación de esta palabra hapas. Hapas. Entonces, esta palabra paz significa siglo.
siglo, un siglo venidero, que la palabra siglo se interpreta como un periodo de tiempo, un tiempo, pero futuro. Por eso es bien importante que la iglesia estudie bien la ley y los profetas, los periodos de tiempo que Pablo le enseña como las dispensaciones bíblicas. Porque las dispensaciones bíblicas nos ayudan a nosotros a entender y comprender un poquito mejor los tiempos donde Dios obró y hizo cada cosa. A veces la iglesia, al no entender los periodos de tiempo de cómo Dios trabaja en los tiempos, ¿tú me entiendes? Entonces comienza a cometer errores poniendo la iglesia, el periodo del tiempo es la iglesia, cuando viene la iglesia, lo coloca en el tiempo futuro, que es en el juicio, que ahí no habrá iglesia. Y eso es por ausencia de conocer los periodos de dispensaciones, que son los tiempos. Los tiempos. Entonces, básicamente, estudiar los tiempos, dónde ocurren las cosas, cuándo ocurren, en qué tiempo ocurren las cosas en la ley, los pactos, el tiempo de Adán, que se le conoce como el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto de Noé, el pacto de David, que son los pactos que hubo y cada tiempo, qué ocurrió en ese tiempo. Y todos esos tiempos apuntan a un reinado. En Apocalipsis, todo apunta a un tiempo donde cuando Cristo viene, más adelante se establece la iglesia. Pero nosotros no podemos colocar la iglesia en el tiempo de los pactos de la ley, porque en ese tiempo todavía Dios estaba trabajando y haciendo promesas para el pueblo de Israel. Y nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros no somos israelitas ni judíos para recibir las promesas que Dios hizo con ellos. Nosotros fuimos, la iglesia es salvada por gracia. La iglesia es salvada por gracia por causa de la incredulidad de Israel. Por causa de la incredulidad de Israel, Pablo dice en Romanos 11 que la iglesia fue injertada en lo que llamamos en las ramas naturales. Pero no fue injertada en las ramas naturales, que las ramas naturales, según Pablo habla en Romanos 11, las ramas naturales tienen que ver con Israel. Que algunas de esas ramas naturales fueron desgajadas por su incredulidad. Y a causa de eso vino el juicio. Fueron desgajadas porque rechazaron a Jesús en el tiempo de Jesús. Las ramas naturales que Pablo habla en Romanos 11 representa a Israel. El Israel original de Dios y los judíos también. Algunas de esas ramas fueron desgajadas, fueron quitadas. Entonces ahí fue cuando Pablo dice que los gentiles fueron injertados en esa rama. Pero observa bien que los gentiles fueron injertados en las ramas no para participar del programa que Dios tiene proféticamente con Israel y los judíos. Los gentiles fueron injertados en las ramas naturales para ser salvos. Para ser salvo por gracia. Y ahí Pablo habla en Efesios, por gracia fuiste salvo. Entonces la iglesia está colocada en un lugar intermedio porque los judíos muchos fueron desgajados hasta que venga el cumplimiento de la profecía de Daniel, que se va a cumplir luego que los gentiles, la iglesia, sea sacada. ¿Viste? Que nosotros la iglesia estamos colocados en el centro esperando el arrebatamiento para ser sacado. Y ya vamos a ser salvos por haber creído. Luego que la iglesia sea sacada, viene el cumplimiento de la profecía de Daniel, que son las 70 semanas, para que vuelva Dios a restaurar a las ramas que habían sido desgajadas. Esas ramas que habían sido desgajadas, que están en las naciones que son judíos, el propósito de Dios es restaurarlas nuevamente a través de la predicación de muchos judíos que van a estar con vida durante el tiempo de la gran tribulación. Durante el tiempo de la tribulación, muchos judíos creyentes fieles van a estar preparados por Dios para predicarles ¿a quién? A los gentiles. No, Señor.
es a los mismos judíos que son el remanente de las ramas desgajadas que no creyeron en Jesús. Por eso es que Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. ¿Quiénes eran esos? Los judíos. No les recibieron, ¿ok? Pero los gentiles paganos griegos fueron injertados en las ramas naturales en el sentido para ser salvo. No es para tener las promesas de doctrina que Dios le dio a los israelitas y a los judíos. Es para ser salvo. Punto y se acabó. Por gracia. Ahora, esta palabra siglo, como yo se lo estoy diciendo en el griego, esta palabra significa periodo de tiempo. Que durante un tiempo futuro, pues va a venir la segunda venida de Cristo, que no es el rapto necesariamente, ¿ok? Ahora, vamos a seguir, ¿ok? Gloria a Dios. Vamos a continuar. Aquí en Mateo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y otro será dejado. Ok, que eso mismo vemos aquí en el griego, que aparece la palabra eis, aquí está, eis, que hace referencia a un numeral, a unos, y vemos la palabra y también, que es una conjunción. La palabra y es una conjunción que, aunque aquí está bojado, porque los dedos míos a veces se bojan las letras, pero la palabra y es una conjunción, y la palabra es que está refiriéndose a unos. Entonces se está refiriendo a un grupo, de una separación, a un grupo. Y cuando Pablo dice, estoy acostumbrado a hablar tanto de Pablo. Estoy acostumbrado a hablar tanto de Pablo que cada rato digo Pablo sin darme cuenta. Discúlpame, no es Pablo. Pablo no está aquí en el libro de Mateo. Algunas veces me pasa eso, que digo Pablo y no me doy de cuenta. Es que yo hablo mucho en las cartas de Pablo. Yo hablo tanto en las cartas y epístolas de Pablo que digo Pablo sin darme cuenta. Ok, aquí Jesús está queriendo decir con esta parábola, estarán dos en el campo. La palabra campo se interpreta como Israel, como tal, la nación judía. Uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, ¿quiénes fueron tomados? Los tomados son tomados para juicio. Aquí, ¿ok? Los tomados. ¿Por dónde voy? Los tomados aquí son tomados para juicio. Y esta palabra tomado gramaticalmente es un participio perfecto, donde la palabra tomado, siendo un verbo participio perfecto, indica una acción que está hecha completa, será tomado, ¿ok? Pero vamos a ver esta palabra tomado, cómo lo expresa en otra versión, si lo expresa así, de esa forma o no, ¿ok? Porque hay que considerar también las versiones y las traducciones. Esto es importante comprender. Esto toma tiempo, ¿ok? ¿Se ve que esto toma tiempo? No se puede hacer un videito short o un videito real cortito porque no da tiempo. ¿Tú me entiendes? Hay que tomar tiempo para aprenderlo, ¿ok? Tomado, aquí vamos a leer en esta otra Biblia, ¿ok? En esta otra Biblia. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, ¿viste? Dos hombres. El campo aquí es una representación de Israel, los judíos, el campo. Literalmente campo es un campo, físicamente es un campo, pero simbólicamente representa a Israel. Dice, uno será llevado y otro será dejado. Ok, aquí vemos que aquí aparece otro verbo que no es tomado. Es la palabra llevado. Ok, que tiene la misma significancia. Tiene el mismo contexto y el mismo significado.
Lo único que hay dos verbos, aquí en la Reina Valera 1960 aparece tomado y en esta otra versión aparece llevado. Los dos son verbos participio perfecto. Entonces vamos a ver cómo lo expresa según la parábola. Porque aquí la palabra llevado o tomado son tomados para juicio. Y la palabra dejado son dejados ahí, que Dios no los toca. Son dejados de la forma, de la manera como está en el contexto de Mateo 24 acerca del arca de Noé. Según el contexto del arca de Noé, dice que Dios entró a Abraham, Noé entró al arca y se quedó ahí en el arca y fue dejado ahí. Entonces los demás fueron ¿qué? Fueron tomados para juicio. Fueron tomados, pero el contexto nos dice que es para juicio. ¿Y quién fue dejado en el arca? ¿Quién fue dejado en el arca para salvación y protección? Pues Noé. Pues entonces el contexto nos ayuda a entender que los tomados o los llevados, como quiera, los tomados son tomados de los incrédulos para juicio, para condenación. Y los dejados son las personas que son preservadas para el reinado de Cristo. Ok, como no me va a dar tiempo para continuar y quiero continuar, te prometo continuar, ok. Te prometo continuar. Poquito a poquito, pero llegaremos. No te preocupes. Así que espere el próximo video. En lo que yo subo el próximo video para darle continuación, porque no he terminado. No he terminado todavía. Esto toma tiempo. ¿Quieren un videito short? ¿Quieren un videito cortito, Reels? Y terminamos. Bien, continuamos con el próximo video, ¿ok?